Seguimos hablando del Barça. Vamos a hablar de Koundé. Silencio sobre Koundé en muchos medios de comunicación, la mayoría. Pero gracias a Koundé, Laporta pudo inscribir a Marcus Rashford antes del partido Mallorca-Barça del pasado sábado. Pero antes, ayer en el Barcelona salen unas personas que normalmente no aparecen nunca en rueda de prensa para explicar que el Barcelona contará con 95 millones de masa salarial para sus secciones y salarios. 95 millones más 600 o casi 600 de masa salarial en salarios de jugadores de la primera plantilla son prácticamente 700 millones de euros. Quiero pensar que hablo de una manera correcta. El otro día lo comentaba, el exceso en la masa salarial es porque estamos rondando los 600 millones solamente con los salarios de la primera plantilla. Si ahora la gente de las secciones le dicen a los medios de comunicación que este año se contará con 95 millones de masa salarial para sus secciones y salarios, estamos hablando, que yo sepa, si todo lo que conocemos es correcto, y pienso que es correcto, y por supuesto, si no nos ocultan desde el Barcelona algunos datos importantes, estamos hablando de unos 700 millones entre las secciones del Barcelona y el salario de los jugadores de la primera plantilla. Quedan de los 950 que prometió Laporta que conseguiría de ingresos la próxima temporada, quedarían 250 millones. Y de esos 250 millones, muchos millones tienen un destino: pagar viajes, etcétera, etcétera. Prácticamente estamos otra vez lo comido por lo servido y esperando que las palancas, entre comillas, puedan cuadrar cuentas a la hora de que los auditores presenten los números de cada año. Esta es la nueva era que nos prometió el señor Laporta. Por cierto, los compañeros de Culemanía advierten lo siguiente: los excesos salariales del fútbol condenan al Barça de básquet en 3,5 millones menos en salarios, en 3,5 millones menos en salarios. El presupuesto de básquet cae más del 10% y Laporta aplaza un año la gran revolución. A Laporta le fascina comentar a sus socios, a sus socias, a los simpatizantes, en definitiva, el año que viene, en el tema de las inscripciones en los últimos veranos, el año que viene no tendremos problema. El año que viene estaremos en la regla 1 a 1. El año que viene. Ahora 3/4 de lo mismo. ¿Quién puede creer a Laporta? Los laportistas solamente. El resto es imposible. Pero bueno, cada uno que saque sus conclusiones. Lo dicen los compañeros de Culemanía, no lo dice Antonio Guijarro, porque algunos están obsesionados con Antonio Guijarro. Algunos se ven todos mis vídeos, desde el principio hasta el final. Incluso alguno presume de haber consumido 5.000 y pico vídeos en mi canal en tiempo récord. Alguno necesita, de verdad, necesita ayuda. Porque cuando se dicen tantas gilipolleces, tantas mamonadas y tanta mentira, alguno realmente necesita ayuda. Lo pienso sinceramente y lo digo con todo el cariño del mundo. Pero vamos a lo que vamos.
Koundé, protagonista principal, porque gracias a él el Barcelona puede inscribir a Marcus Rashford. Ya sabemos que lo de Joan García es por la mitad, el tanto por ciento de la mitad del salario de Ter Stegen, por ser 4 meses la duración de la lesión, del guardameta alemán. Pero gracias a Koundé, Marcus Rashford pudo ser inscrito antes del partido de Mallorca. Fíjense lo que cuentan los amigos del diario El Triangle. Koundé también se aprovechó de las urgencias del fair play de Laporta. Aunque ya había llegado a un acuerdo semanas antes, su renovación se ejecutó la tarde del 15 de agosto en unas condiciones muy ventajosas, como las de Ansu Fati, Lenglet y Ter Stegen en su día, para rebajar la masa salarial. El 15 de agosto pasado, a solo un día del debut del Barça en la Liga, temporada 25-26, pasará a la historia negra del laportismo porque no le daba para inscribir ninguno de los 2 fichajes estrellas del verano, Joan García y Marcus Rashford. Desesperado, Joan Laporta había tramitado el día antes un aval urgente de 7 millones y estaba, por lo que respecta al alta de Joan García, pendiente de que la Liga estimara si la recuperación de Ter Stegen sería de 4 o 5 meses, periodo en función del cual podía proporcionalmente gastar el 50% o el 80% de la ficha del portero alemán. Como tampoco le llegaba para cumplir con el fair play por estar excedido, Laporta tuvo que recurrir a un último recurso, o a 2 exactamente. La maniobra Trincao, tramitada por Jorge Méndez, consistente en el acuerdo de compra por parte del Sporting del 50% del delantero que un día fue del Barça para obtener la propiedad completa y el beneficio íntegro de una posible venta a la Premier, y por otro lado la renovación sorpresa de Koundé. Ambas informaciones aparecieron en la web azulgrana a primera hora de la noche, cuando en la Liga todavía no figuraban en la lista de jugadores inscritos por el Barça para esta temporada ni Joan García ni Marcus Rashford, pendientes de añadir al margen salarial mucha más madera, además de los casi 70 millones que ya se acumulaba de traspasos, cesiones o salidas como la de Íñigo Martínez. La razón para comunicarlo a la Liga y registrar el nuevo contrato de Koundé fue exclusivamente la de agarrarle a su carga de amortización y de salario unos millones valiosos y absolutamente necesarios para la inscripción de los 2 refuerzos capitales del equipo de Hansi Flick, el entrenador que unas horas antes había dejado muy claro su insatisfacción por la situación de los inscritos. Como Koundé había firmado en 2022 por 4 años hasta 2027, le quedaban 2 años de contrato y 2/5 partes de su amortización de coste para el Barça, estimada en casi 35 millones. Al prorrogarse la tarde del viernes pasado su contrato hasta 2030, esta cifra quedó rebajada automáticamente a algo menos de 10 millones anuales. Un alivio para la masa salarial que Laporta se guardaba en la manga desde hacía semanas, después de llegar a un acuerdo con el futbolista y su agente. Eso sí, con la potestad del presidente para hacerlo público y ejecutarlo cuando más le conviniera y en unas condiciones más que beneficiosas para el futbolista, que cobrará más en el tramo final del contrato, cuando por edad es muy probable que su rendimiento haya bajado o ya no sea titular indiscutible, o casi como ahora. La renovación de Koundé fue otro de esos trucos financieros Made in Laporta, utilizado en su día para sobrevalorar el valor y el rendimiento de Ansu Fati, también usado para rebajar la masa salarial con Lenglet y con Ter Stegen en 2023, en los 3 casos con la misma dinámica de pan para el momento y precariedad y problemas financieros para el futuro, como resultado de aquellas renovaciones anticipadas y precipitadas, siempre a cambio de mejoras salariales a compensar en los años finales del acuerdo
Hoy el Barça no sabe cómo quitarse de encima a Ansu Fati. No tuvo más remedio que regalar al inglés al Atlético de Madrid. Y no hay que comentar la compleja situación de Ter Stegen, con 33 años, lesionado de larga duración y 2 años más de contrato hasta 2028, al que el Barça ha repudiado públicamente. En 2030, Koundé habrá cumplido los 30 años y será un peso pesado en la masa salarial azulgrana, más allá de cuál pueda ser su situación y su rendimiento de aquí a 5 años. Su caso es realmente único y excepcional, porque no es habitual a los 26 años y con 2 temporadas todavía de contrato con el Barça, que el propio club le haya firmado por 5 años para una posición de tanto desgaste. No hay duda, en definitiva, de la base y de las circunstancias que han rodeado esta renovación precipitada del lateral francés para conseguir, en el momento que Laporta más lo necesitaba, un alivio en el exceso del fair play. Ninguna casualidad. Yo, aparte del magistral artículo de los compañeros de El Triángulo, del diario El Triángulo, tengo que decir que normalmente, estas formas de actuar del señor Laporta, como hemos leído hace un momentín, ocurren con otros jugadores en momentos puntuales, también económicamente muy peligrosos. En unas situaciones en donde el Barcelona necesita que los propios jugadores les puedan ayudar para no tener problemas a nivel de inscripción o de inscripciones con otros jugadores. Si esta fórmula del señor Laporta es la correcta, que baje Dios y lo vea. Si esta fórmula de Laporta es la de la nueva era del Fútbol Club Barcelona, en Can Barça, como hemos dicho muchas veces, han perdido el control y el sentido y la realidad. Y para mí es un gravísimo problema que ojalá me equivoque, pero es un problema que nos puede derivar a lo que muchas veces Doménez García nos ha comentado: el embudo económico y financiero del Barça dentro de unos años. No hacen más que renovar al alza, o con contratos que aparentemente son más bajos, pero que progresivamente se conviertan en los más caros de la plantilla en los últimos años del propio contrato. Así no vamos a ninguna parte. Pan para hoy, para salvar las miserias del Barcelona, el poder inscribir, y hambre para mañana, el que venga, que se apañe, no me parece lo mejor para que el Fútbol Club Barcelona pueda competir en los próximos años con los mejores clubes de Europa. Sinceramente, lo digo con todo el cariño y lo digo con todo el respeto del mundo. No me parece correcto que la directiva del Barcelona actúe de la manera que han escuchado. Cuando llegó Laporta prometió transparencia, prometió hacer las cosas totalmente distintas a lo que se venía haciendo con Bartomeu. Y nos hemos encontrado con un presidente opaco que no cuenta nada, absolutamente nada, a sus seguidores, que según el propio Laporta son los dueños del club, y aquí no pasa absolutamente nada. Y lo peor de todo, la masa social del club, callada, observando, y no dice absolutamente nada, salvo los de siempre. Esta película, esta historia, me suena, y ya la he vivido en algún club muy querido por un servidor. Pero, repito, espero equivocarme. De momento, se salen con la suya, de la manera que acaban de escuchar, para poder inscribir a 2 jugadores, y todavía faltan otros 3 o 4 jugadores por inscribir antes del 31 de agosto. ¿Qué nueva fórmula utilizará el señor Laporta? Han escuchado, ¿no? Tela. No, si estamos muy bien y tal,
Y luego escuchas a los de las redes sociales. Qué mentirosos que son algunos, nos cuentan unas películas, pero ¿por qué mienten tanto algunos? Laporta está realizando una gestión maravillosa, fantástica, espectacular. Solo les falta ponerse a llorar de emoción, de emoción. Deben estar tan emocionados. Yo estaba emocionado cuando entrevisté a Laporta en 2017, pero no tanto. Y la verdad, la entrevista no es de las mejores, tampoco es tan mala, porque habían preguntas que se tenían que hacer por obligación. Pero, aun reconociendo estar abducido por el laportismo, por Laporta, tampoco estaba como ahora están algunos o algunas que ¡qué emoción! ¡Pero qué emoción! Estoy emocionado, estoy emocionada. Es que Laporta lo hace todo de maravilla, no sé qué, no sé cuánto. Pues han escuchado a los compañeros del diario El Triangle. Otro medio de comunicación más culé, porque son culés, que no ponen muy bien la gestión de la directiva de Laporta. Culemanía, 3/4 de lo mismo. Profesionales del mundo deportivo, 3/4 de lo mismo. Profesionales del sport, 3/4 de lo mismo. Profesionales del mundo, de la razón, de la vanguardia, del periódico. Son muchos profesionales los que hablan pestes de la gestión de Laporta. Por lo tanto, amigas y amigos, no será cosa de Antonio Guijarro. Porque si Antonio Guijarro dijera lo que dice, si Antonio Guijarro dijera lo que digo, lo que comento todos los días, o casi todos los días, y estuviera más solo que el uno, todos los demás hablaran de maravillas del laportismo, Jaume Llopis me dijera, oiga, usted no tiene ni puñetera idea, Laporta lo hace de maravilla, o Jaume Giró, o Marc Ciria. Si todos hablaran maravillas de Laporta, y todos los medios de comunicación, Toni Frieros, Xavier Bosch, Domènech García, Salvador Sostres, si toda esa gente, que son profesionales, como la copa de un pino, hablaran maravillas de Laporta, y el señor Guijarro estuviera solo completamente, pues entonces entendería que los culés estuvieran enfadados con Antonio Guijarro. Siempre está hablando negativo, está solo ante el peligro, nadie le hace caso. Pero es que resulta que Antonio Guijarro cada día está más arropado por los compañeros de los medios de comunicación, con todos sus comentarios y valoraciones sobre la propia gestión de Laporta. Por lo tanto, quiere decir que lo que hemos comentado desde hace mucho tiempo, años, es verdad. Y no estábamos mintiendo, ni estamos mintiendo, ni vamos a mentir. Por unas visualizaciones o por monetizar un dinero X. No se trata de eso. Las personas que hablen en esos términos no tienen más cabeza. No tienen más cerebro. No lo tienen. Si piensan realmente que para mí salir es por visualizaciones y por monetizar, están equivocados y equivocadas. Yo amo mi profesión, disfruto mi profesión, más de 40 años. Que me quiten lo bailado con los mejores profesionales. El otro día lo hablaba con Ciro López y me decía, Ciro, hablando de Pedrerol, es que algunos no han tenido los maestros que ha tenido Ciro y un servidor, por ejemplo. Todos no han tenido esa misma suerte. Si tú escuchas a Pedrerol y escuchas a cualquiera de las personas que estuvimos trabajando con José María García, en el equipo de José María García, o incluso con Pedro Pablo Parrado, es distinto. El concepto, lo que se dice, las formas, es todo distinto. Nosotros no necesitamos el sensacionalismo para estar todos los días captando el interés de los aficionados y de las aficionadas. Simplemente contar las cosas que suceden. Yo no tengo por qué inventarme que en Arabia hay un club que ha puesto 350 millones encima de la mesa de Florentino Pérez por Vinicius, si es mentira. Yo no tengo que decir que el Barcelona quiere deshacerse de Fermín porque tiene una oferta de 200 y pico millones encima de la mesa
si no es verdad. No tengo ninguna necesidad. Hay gente que necesita crear un ambiente para poder vivir. Yo no. Yo vivo muy a gusto en el entorno donde vivo y no me hace falta disimular o, más que disimular, crear contenidos falsos para... Por lo tanto, cada uno que juzgue y saque sus propias conclusiones, como siempre les digo.